La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Hola a todos, mi nombre es Carlos Alberto Murillo Porras, soy el director de Play Tumaco, que es un espacio en redes sociales que busca precisamente mostrar contenidos del territorio, por medio pues de videos y de fotografías. Entonces, hoy les quiero hablar de esos tips que necesitamos a la hora de precisamente por medio de las redes sociales mostrar por medio de videos el territorio. Entonces vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte va a ser una parte en la que vamos a hablar de los aspectos técnicos, es decir, con qué equipos vamos a grabar, cómo los vamos a utilizar, dónde podemos editar, en fin. Y la otra parte va a ser una parte más de contenidos, cómo podemos buscar una historia, cómo la podemos contar, bueno, en fin, todos esos aspectos. Bueno, primero que todo, pues hay que decir que ahora con las redes sociales todos somos de alguna forma productores de contenido, ¿cierto? Entonces, de la forma en la que hagamos lo vamos a hacer más o menos masivos. Y también, afortunadamente, los celulares tienen incorporadas cámaras que nos permiten también mostrar todos los contenidos pues, que estén a nuestro alcance y a nuestra mano. Entonces, por esta razón, yo los invito a que no se limiten, si no tienen pues la super cámara, el super equipo, ¿no? Ya un celular es una herramienta importante para poder mostrar lo que queramos mostrar. Entonces, primero lo que necesitamos es básicamente un celular con acceso a internet y con cámara, ya está. Y ahora sí, pues vamos al campo. Entonces, el primer tip, el tip más básico es, a la hora de grabar, tenemos la posibilidad de hacer distintos planos, ¿no? Entonces vamos a hacer, cuando tenemos personajes, normalmente cuando se trata de una entrevista pues muy cercana, vamos a hacer un plano medio. ¿Qué quiere decir un plano medio? Vamos a tomar la persona desde esta parte de aquí pues hasta la cara, evitando dejar mucho aire en la cabeza, ¿sí? O sea, es enfocarla y centrarla bien en la mitad de la pantalla. Este plano lo usamos normalmente pues como para las entrevistas, ¿cierto? Ese se llama un plano medio. Ahora, estos planos pues los usamos, como les digo, para las entrevistas. Podemos usar también un plano general. Ese plano general lo vamos a usar cuando, por ejemplo, queremos mostrar una reunión, una conversación entre dos personas. Normalmente lo podemos hacer en un plano general. También tenemos los planos detalle, que son planos pues como que de acercamiento a algo que queremos pues mostrar con más detalle. Cuando queremos especificar una parte puntual del rostro o de, no sé, lo que estamos mostrando. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacerle un plano detalle, por ejemplo, a la mirada de ella, ¿sí? Ese es un plano detalle de su mirada. Por ejemplo, podemos hacer un plano detalle de una fruta, o sea, acercarlo mucho. Podemos hacer un plano detalle también, no sé, cuando están alineando un pescado, queremos ver ese detalle de cómo alinean el pescado. Entonces, vamos a ir allá, ¿no? A la parte donde se muestra eso, es un plano de detalle. Tenemos un primer plano también. Un primer plano es cuando acercamos, digamos, la cámara o el lente a un objeto en particular. En el primer plano lo que vamos a hacer es poner al personaje de forma tal que se le vean desde aquí, desde el pecho prácticamente, hasta la cabeza. Si yo estoy haciendo un reportaje sobre bebidas tradicionales, pues yo quiero mostrar cómo es una botella curada. Entonces vamos a hacer el primer plano de esa botella, ¿sí? Para que la gente lo referencie. Eso es pues como para mostrar también como más cercanía al tema del que estamos hablando. Ahora, a la hora de la entrevista tenemos que tener en cuenta el sonido, ¿sí? Podemos registrar sonidos ambientes y también sonidos pues ya que queremos que queden más claramente pues registrados. Entonces, para el sonido ambiente, pues no importa, con el celular, con el sonido que trae, pues simplemente cuando estemos haciendo la grabación va a obtener el sonido ambiente. Pero si es una entrevista y es algo que queremos que quede bien claro, que de alguna forma no haya interferencias, pues vamos a usar unos manos libres. Yo sé que no tenemos las herramientas suficientes para hacer un video pues de calidad, pero como les decía, con los celulares podemos hacer muchísimas cosas. Pero entonces hay un problema con el sonido, ¿sí? Lo que pasa es que cuando estamos en exteriores,
hay interferencia de sonido ambiente porque pasa un carro, porque hay un equipo de sonido pues por ahí sonando o porque simplemente la gente está hablando. Entonces para esos casos les pedimos que siempre hagamos las entrevistas que vamos a hacer con manos libres. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el manos libres, pues normal, ¿no? Como lo hacemos siempre, ponemos el manos libres en el celular, ponemos la cámara, le decimos al personaje que tenga el manos libres, o si podemos también, se lo ubicamos, muéstrame tú eso, se lo ubicamos por un ladito en el que ella pueda tenerlo aquí para que tenga libertad de movimiento en sus manos y procedemos a hacerle la entrevista. Entonces, y queda el audio perfectamente grabado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Háblanos un poquito de, no sé, de la universidad y de ti. Me llamo Dana Marina Preciado del Tomar, estudio farmacia aquí en la Universidad Nacional Sede de Tumaco y pues me gusta mucho esta sede, la verdad. Aprendo muchas cosas, me entretengo con mis compañeros y pues sí, es una experiencia muy buena. Así queda el sonido de nuestro personaje cuando hacemos esa entrevista con manos libres. Ahora quiero que escuchen cómo queda el sonido cuando lo hacemos sin manos libres. Mi nombre es Dana Marina Preciado del Tomar, estudio aquí en la Universidad Nacional Sede de Tumaco, farmacia. Me gusta mucho esta sede, aprendo muchas cosas más, me gusta relacionarme con mis compañeros, me gusta... Ven entonces la diferencia cuando usamos un micrófono así sin manos libres que cuando nosotros hacemos digamos una entrevista sin sonido ambiente. La diferencia es muy marcada. Entonces por esta razón es importante que siempre usemos un manos libres. Ahora, si no tenemos un manos libres, la recomendación es que hagamos las entrevistas en un lugar donde no haya ruido y tampoco eco. Entonces puede ser en un cuarto, puede ser como en un salón de clases, para pues que el sonido quede muchísimo mejor. Normalmente los celulares traen los manos libres incorporados. Ahora, hay de los dos tipos, ¿no? Alámbrico e inalámbrico, los dos nos pueden servir perfectamente. Dado el caso no tengamos nosotros un manos libres, tratemos de hacer estas entrevistas en lugares cerrados y lugares donde no hay interferencia de audio, para que con el sonido ambiente, el micrófono de sonido ambiente de la cámara nos pueda quedar mejor grabado el audio. Por otro lado, y volviendo al tema de los videos, podemos hacer también movimientos con la cámara, ¿sí? Que esto es muy importante. Entonces con la cámara podemos hacer paneos, podemos hacer tilts y también podemos poner cámara fija, ¿cierto? Entonces un paneo nos va a servir para mostrar, digamos, el contexto en el que estamos. Entonces podemos arrancar, normalmente se hace de izquierda a derecha y hacemos este desplazamiento pues con la cámara. Ese es un paneo. El paneo es un movimiento que hacemos pues del espacio en que lo mostramos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y hacemos esto. Esto normalmente lo hacemos para mostrar contexto. ¿Listo? También podemos hacer la cámara fija, que la cámara fija simplemente es dejar digamos nuestra cámara enfrente de lo que queremos filmar. Entonces la dejamos así, ¿sí? Lo podemos hacer a mano alzada, que es como lo tengo yo en este momento, o con trípode. Pues como estamos empezando recién, pues lo recomendable es hacerlo a mano alzada y tratar de movernos lo menos posible, ¿vale? Y también pues el tilt, que hay un tilt up y tilt down, que es simplemente hacer este movimiento con la cámara, hacer un recorrido de abajo arriba, ¿sí? O de arriba abajo. Esto lo podemos hacer para mostrar de alguna forma un personaje o un espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, queremos mostrar la iglesia del pueblo. Entonces, normalmente empezamos para mostrar la iglesia de abajo hacia arriba. O, por ejemplo, queremos mostrar una cascada, una caída de agua. Normalmente eso lo podemos hacer de arriba hacia abajo. El tilt up es cuando hacemos este movimiento de arriba abajo. Entonces les voy a mostrar lo que tengo aquí enfrente, que son estos chicos. Entonces, por ejemplo, yo quiero mostrar esto aquí, ¿no? Desde el piso hasta el techo. Este movimiento se llama tilt up. El tilt down es el movimiento que hacemos simplemente con la cámara de arriba hacia abajo. Miren. Ya tenemos ese movimiento. Hay otros movimientos que son, por ejemplo, el traveling o mano alzada, que es simplemente seguir al personaje o llegar al punto al que queremos llegar caminando con la cámara así a mano alzada. ¿Listo? Entonces ya hablamos de planos,
hablamos de movimientos, ahora también vamos a hablar de ángulos. Es muy importante, entonces tenemos modelo, no se me vaya por favor. Entonces vamos a usar básicamente 3 ángulos, son más, pero para efectos de estos vídeos que vamos a hacer nosotros, vamos a usar simplemente 3 ángulos. Un ángulo frontal, que simplemente tendrá el personaje de frente, la cámara a sus ojos. Este ángulo, como les decía, al igual que el plano medio, nos sirve para entrevistas, ¿sí? Este es el que vamos a usar normalmente, ¿sí? Ahora, también tenemos otro ángulo. Tenemos el ángulo, este se llama contrapicado, este se llama el picado, perdón. El ángulo picado es cuando nosotros tomamos al personaje con un ángulo desde arriba de ella hacia la cara. Estos ángulos normalmente lo que me permiten es disminuir al personaje, es decir, mostrarlo pequeño, mostrarlo inferior, ¿sí? Lo contrario de ese ángulo es el contrapicado, que es este ángulo de acá. Permite exactamente lo contrario al picado, y es hacer ver al personaje más altivo y más grande, ¿sí? Entonces, este es el ángulo contrapicado. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que ubicar bien la luz el personaje para que no se vaya a ver oscuro. Entonces, en este caso, ella, así como estamos, nos da una muy buena luz. Ella tenemos una muy buena luz porque la luz la estamos recibiendo del lado de allá para acá, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si nosotros cambiamos el ángulo pues de ella? Entonces vamos a pasarla a este lado de acá. Ponte aquí, por favor. Cuando nosotros ponemos el personaje, digamos, detrás de la luz, lo que va a pasar es que el fondo se nos va a ver estallado, o en su defecto, ella se va a ver mucho más oscura, ¿sí? Entonces, por esa razón es bueno pues ubicar bien al personaje con respecto a la luz, porque queremos que salga ella y que también salga el fondo. Para el proceso de edición, pues hay programas que vienen incorporados ya al sistema pues operativo de nuestro computador. Entonces lo que les recomiendo es que lo editemos con el programa que trae predeterminado nuestro equipo. También en los celulares hay programas de edición. Entonces yo creo que esta charla sería más específica y la podemos hacer pues en otra oportunidad, porque pues digamos la edición tiene un universo mucho más complejo, pues que debería abarcar otro video de este tipo, porque pues tenemos que hablar de programas especializados y todo el tema. Por otro lado, entonces es importante que ambientemos de alguna forma nuestros videos una vez estén editados, y les recomiendo que vayamos a la plataforma de Google y a la plataforma de YouTube, que es de Google, y a la plataforma de Facebook, que traen pues canciones sin derechos de autor. Es muy importante que no pongamos cualquier tipo de música para ambientar nuestros videos, ya que el copyright pues nos puede pasar una cuenta de cobro, o nos puede simplemente pues bajar el contenido de las plataformas, porque pues pueden haber reclamaciones por derecho de autor, tanto en YouTube como en Facebook y como en cualquier otro tipo de plataformas pues que podamos subir nosotros los contenidos. Bueno, ahora viene entonces la parte de difusión de los contenidos que vamos a hacer luego de la edición. Entonces, yo lo que hago normalmente es subir los videos a plataformas como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Entonces tenemos que tener en cuenta el público al que vamos al que estamos pues apuntándole, ¿no? Entonces público juvenil, público por ejemplo especializado. ¿A eso qué me refiero con público especializado? Es un público en el que en particular le gusta la cultura, la educación. Entonces yo tengo que buscar por medio, puede ser de grupos en las redes sociales, o también personalizado, pues enviárselo individualmente por medio de Instagram o de plataformas como WhatsApp, a esas personas pues etiquetándolas en el caso de Instagram, o compartiéndola pues por medio de un mensaje directo en plataformas como WhatsApp. Cuando subimos el material tenemos que buscar las palabras clave para que las personas que están buscando los contenidos que nosotros tenemos pues puedan buscarlas de forma más fácil. Incluso plataformas como Facebook dan la oportunidad de que subamos el material con algunas etiquetas. Entonces, por ejemplo,
Si el material es, por ejemplo, de música del Pacífico, puede ser, por ejemplo, currulao. Entonces yo en esas etiquetas le pongo Tumaco, Pacífico, Colombia, Nariño, marimba, ¿cierto? De forma tal que las personas que le vayan a buscar, pues la encuentren pues con mucha más facilidad. También es bueno tener grupos relacionados con los temas. Entonces yo estoy en grupos de Tumaco, todos los grupos de Tumaco, ahí estoy yo, para poder compartir ese material que subimos, o bien sea a nuestro perfil, o bien sea a nuestra página de Facebook, o a nuestra fanpage que llaman, compartir ese material precisamente a las personas que están interesadas en temas pues afines a lo que estoy tocando. Entonces, por ejemplo, no sé, Cultura del Pacífico, un grupo. Entonces, si es un tema, pues como les decía, musical, de danza, lo que sea, pues subimos ese material también, o lo compartimos más bien, precisamente a este tipo de grupos. Es muy importante también que dentro del contenido le recordemos a la gente que nos apoye, ¿no? Entonces, es decir, recuerda compartir este contenido, darle like si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Es muy importante que hagamos esto para que la gente pues también como que haga estas acciones. Ahora bien, vamos a hablar entonces de cómo vamos a hablar de los contenidos, o sea, qué temas vamos a tocar. Entonces, principalmente temas que estén pues al alcance de nuestra mano, que sean pues fáciles de contar, ¿no? Es decir, no vamos a contar temas que nos impliquen un desplazamiento costoso, un desplazamiento largo, sino pues que temas que estén ahí, y afinar la mirada. Es decir, a veces hay cosas que están tan presentes en la vida cotidiana que consideramos que no son interesantes, pero resulta que nosotros hacemos un material de ese tema y es de los temas que más se viralizan. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, como todo el tiempo hay gente que va a un potrillo, una embarcación pequeña, le decimos potrillo acá en Tumaco, no sé, a coger cocos o a pescar, creemos nosotros que ese es un tema que es poco interesante. Pues claro, porque como hace parte de la vida cotidiana, pues no lo vemos como tan interesante, pero resulta que hay gente a la que en otros territorios del país o del mundo le interesa precisamente ver este tipo de temas, ¿no? Entonces, pues vamos, hacemos como unas tomas de apoyo y podemos también hacer parte de la experiencia y pues precisamente también empezamos a contar, a preguntarle a la persona que está pescando, la que está ahogando, pues qué es lo que hace normalmente, porque es que resulta que uno ve a la persona que va ahogando nomás bogando, ¿sí? Canaleteando, pero pues de pronto tenga algún ritual dentro de ese recorrido. Entonces, por ejemplo, le guste cantar, ¿cierto? Yo canto, yo silbo, entonces ahí en ese silbido, en ese canto pues que hace esta persona, hay un material muy valioso que podemos también nosotros aprovechar para pues contar nuestra historia, ¿sí? Elementos que de pronto sean como muy pequeños, o por ejemplo dicen, no, es que lo que pasa es que yo llevo comida que me prepara mi mujer, comida que me preparo yo. Entonces ahí también como en ese tema de la comida, de lo que come la persona, lo que hace, ahí también hay una historia que podemos contar. Ahora también que se me pasó en el tema anterior, en el capítulo anterior pues de este video, es el tema del selfie, ¿no? La cámara selfie para hacer videos también es muy importante y es un elemento que tenemos que tener en cuenta porque nos permite pues cercanía con la historia que estamos contando en la medida pues que estamos mostrándonos nosotros mismos dentro del relato que estamos pues contando. Hicimos una parada técnica aquí en las Delicias del Pacífico de Helen, una tienda donde venden trago tradicional del Pacífico, y acá estamos con nuestros invitados y van a probar el curao, el tambacatre, el pelarrodilla, el pelapi, de todo. Entonces ya vamos a ver qué tal nuestros amigos tomando esto. Entramos, muchachos. Y eso pues también le da cierto dinamismo a nuestro trabajo. Otra cosa también pues en este tema técnico es tratar de que no sean temas ladrilludos, es decir, evitar un plano más de 1 minuto, por ejemplo. Un plano más de 1 minuto es un plano muy aburrido. Entonces, lo que hago normalmente es dentro de la entrevista, si va muy larga, si va de más de 1 minuto, pues lo que hago es ponerle tomas de apoyo, es decir,
según lo que va hablando la persona, pues lo apoyo con imágenes que cuenten eso que va hablando, porque pues esto lo hace muy entretenido al ojo de la persona que está viendo el material, ¿no? Bueno, entonces seguía contando después de afinar pues la mirada para contar historias del territorio. Entonces, por ejemplo, la señora que canta, ¿no? Que canta, no sé, en los velorios de los santos, en los velorios también de los cuerpos. Ahí también hay pues algo, hay una historia muy bonita. Entonces, ahí podemos apoyar esa historia, ¿sí? Con el testimonio de la mujer, y también podemos hacer nosotros un voz en off. Un voz en off es como, digamos, una voz que no necesariamente tiene que ir con nosotros en cámara, donde contamos pues para qué, por ejemplo, para qué sirven estos cantos, dónde se emplean estos cantos, y pues obviamente lo cubrimos con imágenes de apoyo que hemos grabado. Entonces, lo importante es también pasar de la entrevista, en el caso pues de la mujer que canta que les decía, a también los hechos, ¿cierto? Entonces, tratemos de no quedarnos únicamente con lo que nos cuenta el personaje, ¿sí? Tratemos de llevar al personaje al espacio, ¿sí? Al espacio en el que normalmente, digamos, desarrolla pues su canto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fiesta patronal del pueblo, de pronto sí la posibilidad de ir a un cuerpo, pues también como que con el permiso claramente de los dolientes, que nos pues permitan filmar a la cantadora pues cantando, que nos cuente la diferencia de los cantos, también eso es como muy importante, ¿cierto? También algo muy importante es hacer partícipe a las personas del territorio de eso que estamos contando, es decir, preguntarles a ellos qué les gustaría que narráramos de esta experiencia, qué detalles, por ejemplo, quisiera pues que nosotros pues le pusiéramos el lente, porque a veces pues también con el tema pues de la filmación, pues como que también tenemos como unos parámetros establecidos que de alguna forma nos impiden ver elementos, digamos, de todo este universo pues de la historia que están contando, que nos puede llamar la atención precisamente el personaje del que estamos hablando. Ahora también, donde también podemos nosotros encontrar material para contar. Diría yo que también podemos encontrar material en las historias que cuentan los viejos, en el trabajo del territorio, es decir, como les hablaba también de la pesca, pues también la agricultura, la gastronomía, el cuidado, ¿cierto? Bueno, muchos elementos, las rondas infantiles, los juegos, los deportes también, o sea, en los deportes también hay mucho tema que podemos nosotros tocar y material que podemos hablar. Pues los invito entonces a que, por ejemplo, también vean el trabajo que venimos haciendo en Play Tumaco. Lo pueden ver en nuestra página en Facebook, en nuestra fanpage Play Tumaco, en Instagram @Play Tumaco y en Twitter también @Play Tumaco. Tenemos que buscar la forma de llegar a la mayor cantidad posible de canales de difusión, ¿cierto? Porque en cualquier lugar, en cualquier espacio nos pueden estar viendo pues para ganar audiencia y pues también ganar pues seguidores, que sí es lo que nos motiva. Ahora también, si lo que queremos es tener una red institucional, tener en cuenta también pues detalles importantes como dónde estamos ubicados, dónde nos pueden encontrar, a qué teléfono se pueden contactar con nosotros, por qué medios también pueden hacer el contacto. Sí, es muy importante que hagamos eso. Bueno, muchísimas gracias
por el espacio, espero que les haya servido. Cualquier inquietud, cualquier duda, ya saben, 315-274-7738 es mi número telefónico, ahí tienen el WhatsApp, y por las redes de Play Tumaco, cualquier duda. También mis redes personales, @soy Beto Murillo, en Instagram y en Twitter. Bueno, un abrazo muy grande y espero que esto les haya servido para algo. Que estén bien. Vamos a sacar al pueblo de la fe. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.